Hoy vamos a ver la corrección de color en Adobe Premiere. Como ya dijimos en clase, debemos diferenciar entre la corrección de color y el color grading. En la corrección de color lo que vamos a hacer es igualar todos los clips, ajustar la exposición, el contraste y corregir las dominantes de color. Y en el color grading lo que vamos a buscar es el look final, ya buscarle un look cinematográfico, ya un aspecto artístico, donde podemos enfriar o calentar la imagen, darle más saturación, menos, etc. La corrección de color podemos dividirla en dos partes también. Las correcciones primarias, donde vamos a ajustar, a actuar sobre la imagen entera, y luego las correcciones secundarias, donde vamos a actuar sobre una zona de la imagen más concreta. Ya puede ser, por ejemplo, un cielo, puede ser el rostro de un actor, lo que veamos, lo que sea necesario, ¿no? Para proceder, os he pasado una carpeta con unos clips, unos archivos grabados con la Canon 5D Mark II y importarlos al Premiere, y vamos a ir al modo o espacio de trabajo de color. Vamos a crear una secuencia nueva, vamos a echar el primer clip. Ya tenemos aquí nuestra secuencia, que vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarla corrección de color, y ahí la tenemos, ¿no? Vamos a posicionar para empezar este clip y el 01 CineStyle. Vamos a ver. En el espacio de color de Premiere tenemos las herramientas para trabajar el color aquí a la derecha en este panel llamado Lumetri Color. Y las otras herramientas importantes son las herramientas de medición, que las tenemos en el ámbito Lumetri, donde podemos encontrar el monitor forma de onda, el betoscopio, el histograma. Tanto aquí como en ajustes preestablecidos podemos sacar varios a la vez. Bueno, podemos ir eligiendo qué elemento es el que queremos, qué herramienta o qué scope es el que queremos visualizar. El primero que vamos a ver es el monitor forma de onda. Vamos a ver el monitor forma de onda. Si abrimos la pestaña, tenemos diferentes tipos. El RGB, donde tenemos la información de luminancia, pero por los canales, el canal rojo, el verde y el azul, bastante lioso. Y como el monitor forma de onda lo vamos a usar para ajustar el contraste de la imagen, lo ideal es trabajar con el monitor forma de onda de luminancia, donde tenemos la información de luminancia. En el monitor de forma de onda, lo que vemos aquí en esta gráfica es los niveles de 0 a 255. Del negro, que se sitúa en el 0, al 255 de blanco. Para que nos quede bien claro, os he preparado aquí, un clip con unas barras de grises, donde podemos ver cada uno de estos grises representados en el monitor forma de onda. Como vemos, el blanco puro estaría aquí situado justo a 255. Según vayamos oscureciendo los grises, esta segunda barra estaría representada por esta zona, a 204, y así hasta el negro puro, que lo tendríamos en 0. Si lo comprobamos, esto es un título, si lo abro, si por ejemplo clico aquí en esta segunda barra, este rectángulo gris, de gris medio, si veo el selector de color, voy a ver que tiene 153 de rojo, 153 de verde y 153 de azul. Comprobamos en el monitor forma de onda, justo esa tercera barra, que sería esta, está en el 153, como hemos visto, ¿no? Vamos a borrar las barras. Si pusiéramos, para explicar mejor la forma de onda, vamos a poner un fundido aquí de negro. Como veis, si tuviera la pantalla negra completamente, el monitor de forma de onda solo me daría una línea a nivel de 0, indicando que todo lo que tenemos en pantalla es negro. Si vamos abriendo, veis, conforme abro de negro a imagen, se va apareciendo toda la información de la luz, de la luminancia.
Vamos a empezar por estos dos clips para ver una cosa referida a la exposición y al modo de grabación. Estos clips, como hemos dicho antes, los he grabado con la 5D Mark II. Tenemos uno grabado con el Picture Style o el modo normal, mientras que este lo hemos grabado en el modo CineStyle. El modo CineStyle, como ya hemos visto, es una especie de curva log que nos servirá para aumentar el rango dinámico. A priori nos da una imagen mucho más plana, con menos contraste, como podéis observar, pero con mayor información tanto en luces como en sombras profundas. Si comparamos las dos imágenes, vemos que en el clip que hemos grabado en el modo normal, tenemos los negros ya ahí al límite del 0 y los blancos pues también en el 255, pero ya muy al límite, muy sobreexpuestos, casi quemados, ¿no? En cambio, si vemos el monitor de forma de onda del CineStyle, vemos que los negros no llegan al 0. No llegan a ser negro, por lo que mantenemos ahí la información, no hemos perdido, y de los blancos también mantenemos más información de todas esas zonas blancas porque no llegan a quemarse. Voy a importar otros dos clips para seguir viendo el tema de la exposición en la cámara. Vamos a ver el 3 CineStyle, el 3 CineStyle sobreexpuesto y el 3 CineStyle subexpuesto. Vamos a posicionarlos. Vamos a ver, aquí tenemos un clip que a la hora de exponer yo creía que era la exposición correcta. Si nos fijamos en toda esta zona, más o menos, tiene una exposición correcta, está en sombra y no hay blancos muy duros, pero en toda esta zona ya tenemos los blancos un poco quemaditos. Todos estos blancos, ya toda esta zona y esta zona, sería esta, ya vemos que están bastante quemados. Ahí hemos perdido información en esas altas luces. Si vemos un clip que está sobreexpuesto, vemos que hemos perdido mucha más información. Aquí este blanco está totalmente quemado. Vamos a comparar el monitor forma de onda con el anterior. Vemos que la zona esta de blancos la tenemos mucho más intensa en este clip. En cambio, en este otro clip que está un puntito superexpuesto, vemos que los negros no los hemos perdido, ninguno sobrepasa el 0 y los blancos tampoco. Está toda la señal ahí como muy comprimida, ¿no? Muy achatada. De tal forma que no hemos perdido ningún blanco, no hemos quemado ninguno de esos blancos. Entonces lo que quiero decir con esto, que a la hora de exponer tengáis cuidado y siempre intentar superexponer un pelín, porque el CineStyle no respeta más las sombras que las luces, como hemos podido comprobar. Entonces de estos tres clips, el que mayor información va a tener sería este, que está un pelín superexpuesto. Otra herramienta interesante con la que también podemos comprobar la exposición sería el histograma. Vamos a sacarlo. Ahí lo tenemos, vamos a quitar el forma de onda para verlo más grande. El histograma tenemos también la representación desde el 0 a 255. Si vamos a este primer clip, vemos que las sombras empiezan sobre el 25-27 según el canal y los blancos sí que los vemos que están quemados claramente. Este otro clip que está más sobreexpuesto, pues vemos que aún tenemos más información de blancos que nos sobrepasan los 255. En cambio, en el clip superexpuesto vemos que si se nos llega a pasar de 255, alguna lucecita que puede ser este tipo de reflejos, que eso sería correcto, no podemos hacer nada contra esos reflejos, ¿no? Vamos a volver al forma de onda. Y una vez explicado esto, lo que vamos a hacer ya es proceder a la corrección de color. Para la corrección de color vamos a poner algunos clips en la línea de tiempo. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a montar el CineStyle 01. Y lo tenemos. Vamos a ver
el plano 2 que es, vamos a montar este plano. Como veis aquí tenemos el Scene Style y este algo más sobreexpuesto. Como podemos ver, no hace falta ir al monitor de forma de onda para ver que estos blancos ya están quemados. Vamos a utilizar este. Vamos a ver este, que en principio estaría un poco sobreexpuesto también. Aunque no, para este plano vamos a quitar este, vamos a montar este, que sería más correcto, como hemos dicho antes. De este cuadro vamos a montar el sobreexpuesto, y si lo intentamos corregir, aunque vamos a ver que estos blancos se nos han quemado, lo lógico sería utilizar este otro clip, o incluso este. Pero vamos a poner este, que ya estaría un pelín sobrepuesto. Y del plano 5, aquí tenemos varios planos, 5 con una dominante azulada, vamos a ponerlo. Y este con una dominante ya mucho más cálida. A ver qué tenemos aquí. Y este pues vamos a ponerlo también, proponerlo, que también tenemos con dominante. Y este último con dominante y superpuesto. Vamos a tratar de, como vemos, tenemos ahora mismo un clip con diferentes contrastes y exposiciones. Y diferentes colores. Entonces lo que vamos a tratar ahora es de igualar todos estos clips, ¿no? Para ello vamos a empezar a ver las herramientas del Lumetri Color. Lo primero que tenemos que saber es estas dos pestañas que tenemos aquí. Si tenemos clicada la de la derecha, estamos trabajando sobre el clip que tenemos en el timeline, mientras que si clicamos el original, estaremos trabajando con el clip, no el original, no vamos a machacar el archivo original, pero sí con el clip que tenemos en el monitor de origen, o sea, el que tenemos en la ventana de proyecto. Claro, por norma general vamos a trabajar aquí sobre los clips que tenemos en la línea de tiempo, pero nos puede venir bien trabajar sobre el original en el caso de que tengamos un plano muy largo que luego aquí vaya a estar dividido en varios trozos. En vez de ir corrigiendo esos varios trozos de esos diferentes planos uno a uno, corregimos el original y ya aquí los tendríamos todos esos trozos ya corregidos, ¿no? En este caso vamos a trabajar con la pestaña a la derecha, donde vamos a trabajar sobre los clips que tenemos en la línea de tiempo. La primera opción que encontramos aquí de las herramientas que nos encontramos, la primera sería la de corrección básica, donde tenemos equilibrio de blancos, temperatura y tinción, y exposición, contraste, resaltados que serían las luces, sombras, blancos y negros. Quien esté acostumbrado a trabajar con Camera Raw o Adobe Lightroom estará acostumbrado a estas herramientas, porque son básicamente las mismas que disponen estos programas. Si por ejemplo aquí vamos a poner el forma de onda, vamos a ir a ámbitos de Lumetri, decidimos que queremos bajar un poco los negros, que los tenemos muy altos, pues podríamos o directamente reducir la exposición, donde así vemos cómo oscurecemos todo el plano. Si doy doble clic, reseteo, puedo, aquí tenemos las luces, donde podemos bajar las luces o aumentarlas, las sombras, donde puedo bajarlas también, los blancos, donde también puedo reducirlos o subirlos, y los negros.
Entonces, para, por ejemplo, ajustar este clip a negros, pues yo lo que haría sería coger y bajar los negros, que serían las zonas más oscuras, bajarlas ahí hasta el límite de 0, ahí lo tendríamos ya, y bajaría un poco las sombras, y como las luces las tenemos ahí muy altas, están demasiado blancos, vamos a bajarlas un poco, lo que son los blancos. Ahí, para salvaguardar un poco esos blancos, ¿no? Si desactivamos ahora la opción, vemos cómo hemos aumentado el contraste de este archivo, ¿no? Lo que hagamos aquí lo podemos resetear, por ejemplo desde esta pestaña, restablecer, vamos a restablecer, o podemos ir a controles de efectos, donde tenemos aquí el efecto Lumetri Color, y tenemos todo el mismo panel que tenemos aquí a la derecha, lo tendríamos aquí, donde podemos resetear individualmente cada parámetro. Pero bueno, a la hora de resetear, como hemos dicho, también es cómodo, simplemente si estamos aquí, doble clic sobre el botoncito y resetaríamos, si queremos una sola herramienta o toda en conjunto. Vamos a ver la otra herramienta que tenemos para trabajar el contraste y la posición, que serían las curvas. El creativo lo vamos a dejar para más tarde, vamos a ver las curvas. En las curvas lo que tenemos aquí es una gráfica que representa en los ejes X e Y desde el negro que vendría aquí a los blancos que estaría aquí. Y aquí igual, del negro al blanco, de tal forma que toda esta zona serían las altas luces, toda esta zona las sombras y toda esta zona los medios. Si nosotros cogemos y levantamos la curva, lo que vamos a hacer es aclarar la imagen, como estáis viendo. Si la bajamos, oscurecemos la imagen. Y si queremos contrastar la imagen, o sea, subir los blancos, las luces y oscurecer más las sombras, lo que deberíamos de hacer sería una curva en S. Pues podemos hacer un punto aquí, levanto un poco las luces, en este caso no mucho, porque la imagen ya está ahí al límite, y bajaría por aquí los negros. ¿Veis cómo estaríamos contrastando la imagen? Si ahora activamos y desactivamos el efecto, vamos a ver la diferencia. La imagen plana que teníamos al principio, ya a una imagen con un contraste adecuado. Voy a resetear y vamos a ver otra herramienta con la que podemos hacer lo mismo. Sería con las ruedas cromáticas. Con las ruedas cromáticas tenemos tres ruedas, una para las sombras, otra para los medios tonos o la gamma y otra para las luces, llamada resaltados. La traducción, el traductor se quedó a gusto. Entonces lo mismo, si queremos trabajar los negros en la zona de las sombras, en este deslizador podemos ir bajando y como veis podemos ir llevando nuestras sombras hasta el nivel de negros. Por ejemplo, ahí. Y las luces también las podríamos subir, como podéis ver, o en este caso yo las bajaría un poco. Y luego podemos trabajar con los medios tonos desde este deslizador, ¿no? Podemos aclarar los medios tonos o oscurecer esos medios tonos. Darle doble clic para restablecer. Entonces veis que tenemos para afrontar esa primera corrección, que sería la de exposición y contraste, diferentes herramientas. Podemos trabajar con corrección básica, podemos trabajar con curvas o podemos trabajar con ruedas cromáticas. O podemos trabajar tocando un poco de aquí, un poco de allí y un poco de acá. Generalmente yo no recomiendo hacer esto porque al final es un lío, no sabes qué has tocado, dónde has tocado cada cosa en cada sitio. Entonces lo suyo es decir, acostumbrarse a trabajar el ajuste de contraste y la exposición solo con una herramienta. ¿Cuál de las tres? Pues la que más os guste o más cómoda os resulte. Vamos pues a comenzar por esa primera corrección primaria de ajuste de exposición y de contraste. Yo para ello voy a utilizar la corrección básica.
Y este primer plano vamos a dejarlo por ahí. Vamos a continuar igualando el resto de planos. Bueno, y ahí ya tendríamos lo que sería la primera corrección primaria, donde más o menos hemos contrastado todos nuestros planos e igualado la exposición. Ahora nuestra segunda corrección primaria consistiría en corregir las dominantes de color. Como vemos, tenemos aquí al final varios planos con determinadas dominantes de color por un balance de blancos mal realizado que debemos corregir. Los escopes en los que nos vamos a fijar para corregir las dominantes de color serían el vetoscopio, que tenemos dos, el vetoscopio HLS, tono, luminancia y saturación. Vamos a quitar el monitor forma de onda, donde nos indica la saturación de los colores según la rueda cromática, pero vamos a ver mejor que vamos a visualizar el vetoscopio por componentes y UV, donde nos da mucha más información. Pues tenemos aquí justo los puntos de cada color, rojo, magenta, azul, primarios y complementarios, y hacia dónde tira nuestra imagen. Cuanto más se aleja del centro, quiere decir que ese color más saturado está. Como vemos aquí, tenemos aquí que se nos va un poco hacia los rojos, referido a esta gorra o a este rojo de aquí, y también se nos va un poco hacia los azules. Claro está que eso representaría todo lo que es el cielo y parte del agua. Y esta zona de amarillos representaría pues toda esta zona de la montaña y la torre, ¿no? Para comprender mejor el vetoscopio vamos a crear unas barras. Vamos a poner las barras aquí encima. Y como podéis ver ahora, al visualizar las barras vemos cómo nos indica en el vetoscopio la posición de cada barra. Tenemos la barra roja aquí indicada, la magenta, la azul, la cian. Vamos a borrarla. Y esta línea de aquí sería el límite de saturación de broadcast para emisión. No debemos saturar, a la hora de saturar, pasar de este límite. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a saturar esta imagen. Si saturamos, veremos cómo se nos amplía la información del vetoscopio. Vamos a ir saturando, veis cómo ahí nos habríamos pasado, como podéis comprobar. Si desaturamos, vamos a ver cómo esa mancha blanca disminuye. Si lo dejáramos en blanco y negro, veríamos que solo tendríamos un punto en el centro del vetoscopio. Voy a resetear. Y la otra herramienta que nos va a venir bien para la corrección de color sería el RGB Parade. Vamos a ir a ver el RGB Parade. Aquí lo tenemos. Además, lo que tenemos aquí básicamente es un monitor de forma de onda separado por los colores primarios, el rojo, el verde y el azul. Vamos a ir a visualizar alguno de los clips que tenemos con dominante. Como podemos ver en este clip, los azules los tenemos mucho más altos que los verdes y los rojos. Si vamos a este, va a ser al contrario. Vemos que los azules los tenemos más caídos. Nos faltaría añadir azules. Vamos a visualizar este problema en el vetoscopio. Como vemos aquí, en el vetoscopio se nos va bastante hacia los azules. Tenemos aquí
estos cielos rojos, que será de esta zona de esta barca. Y si cambiamos al plano siguiente, veremos que al contrario nos indica cómo se nos va hacia los naranjas. Bueno, pues visto esto, vamos a ver tanto el RGB Parade como el vectoscopio. Vamos a tener las dos herramientas y vamos a ver con qué herramientas del Lumetri podemos ir corrigiendo todos los problemas de color. En corrección básica nos encontramos con el equilibrio de blancos, donde tenemos un selector de blancos, donde simplemente podemos pillar un cuentagotas y decirle que esto es el blanco. Como veis, no me ha actuado demasiado bien. Veis que no corrige excesivamente bien. Voy a restablecer. Y lo que tenemos son también un deslizador con la temperatura de color, donde podemos corregirla. Como veis, fijaros en el RGB Parade cómo vamos igualando el azul al rojo y al verde. Tenemos también la barra de tinción, si queremos ir hacia los verdes o hacia los magentas, si nos ha dado una dominante. Y básicamente en corrección básica solo tendríamos estos dos elementos para corregir el color. Una vez restablecido, vamos a pasar a las curvas. Vamos a ver cómo podríamos corregir utilizando las curvas. En las curvas, como vemos, el azul lo tenemos muy subido. Podríamos ir a curva azul y bajarlo. Ahí más o menos podríamos dejarlo un pelín por encima, ya que hay mucha información de azul del cielo y eso. Y ahora podríamos ir al rojo y vamos a subir el rojo. Ahí lo tendríamos más igualado. Vamos a volver al azul. Vemos la diferencia. Vamos a resetear y vamos a ver la siguiente herramienta que tenemos para corregir el color. Bueno, otra herramienta que no hemos visto, vamos a verla ahora, sería esta curva de matiz y saturación, donde podemos saturar y desaturar todos los colores clicando y agrandando esta curva o disminuyéndola, o elegir solo un determinado color. Por ejemplo, si yo elijo el rojo, voy a seleccionar aquí estos puntos, desaturo por aquí y desaturo por aquí, me quedaría solo con la información de color del rojo, pudiéndola saturar más, ¿no? Y dejando solo un elemento. Reseteamos y vamos a ver la siguiente herramienta, que serían las ruedas cromáticas, que viene a ser la herramienta más utilizada en la corrección de color. Aquí directamente lo que tendríamos que ir es hacia llevar nuestro cursor hacia el color complementario de la dominante. Por ejemplo, vamos a empezar aquí con las luces y vamos a llevarlo hacia los naranjas amarillos, podríamos hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo con los medios tonos y sin pasarnos a los medios tonos, porque ahí estarían esos azules del cielo.
básicamente aquí podemos ver la diferencia. Vamos a ver las sombras. Bueno, aquí vemos la diferencia y como hemos neutralizado esa dominante azul. Vamos a comprobar ahora este clip, donde sería el caso contrario. Vamos a enfriar la imagen, tirando hacia los azules. Veis como ahí, sobre todo en las luces, un poco en los medios tonos. Vemos ahí la diferencia. Bueno, pues ahora vamos a corregir estos 4 clips donde tenemos problemas de color y luego continuaremos con las correcciones secundarias. He reseteado para volver a comenzar con este clip. Entonces, como hemos dicho, vamos a comenzar por ajustar un poco la temperatura de color. Vamos a calentarlo un poquito y ahora vamos a ir ya a las ruedas cromáticas. Las ruedas cromáticas vamos a realizar lo mismo. Vamos a tirarle hacia los naranjas y en las luces y en los medios tonos. Como veis, podemos anular esa componente azul que teníamos, pero si comparamos con el material anterior, vemos ahí, bueno, nos falta contraste. Fijaros que se nos han subido aquí. Vamos a bajarle un poco las sombras, pero en este clip, por mucho que toquemos simplemente con las ruedas cromáticas, no vamos a poder conseguir que el cielo y la torre con la montañita estén del mismo color que nuestro clip anterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es intentar igualar los cielos y posteriormente haremos una corrección secundaria para arreglar toda esta zona. Vamos a fijarnos en el cielo, vamos a darle, no vamos a llevarlo tan al azul, no vamos a aclarar, vamos a dejarlo por ahí, creo yo. Vamos a dejarlo por ahora por ahí. Luego ya tocaremos las secundarias para arreglar toda esta zona. Vamos a corregir los siguientes clics. Como hemos visto, este ya lo habíamos hecho, más o menos, no era tan complicado. Aún vemos que las luces suelen tener ahí cierta dominante roja. Vamos a bajarlo un poco más hacia los azules. Básicamente ahí tendríamos nuestros 3 clips bastante igualados. El problema sigue estando en este clip. En este clip, con esa dominante azulada, no hemos podido corregir para igualar el castillo con este clip, ¿no? Entonces, lo que vamos a proceder ahora es a una corrección secundaria. Vamos a corregir este plano utilizando las correcciones secundarias, como hemos dicho. Ya hemos visto que solo con las ruedas cromáticas se nos resistía. Vamos a abrir el panel HSL secundario y lo primero que tenemos que hacer aquí es seleccionar qué zonas son las que vamos a tratar. Para ello cogemos el puntero de definir color y vamos a seleccionar esta zona del castillo. Vamos a ver aquí, vamos a ponerlo en blanco y negro
y si clicamos vemos la máscara que estamos haciendo sobre los colores que vamos a tratar. Vamos a sumar un poco de color aquí en esta zona, vamos a aumentar para ver bien el castillo. Con el puntero, el cuentagotas de más, vamos a sumar aquí. Vamos a darle otro toque. Vamos a visualizar la imagen. Con estos deslizadores podemos controlar sobre qué color vamos a actuar, sobre la saturación de ese color y sobre la luminosidad de ese color. Podríamos modificarlo, como veis. Si clicamos la máscara, vamos viendo cómo podemos añadir y restar zonas según modifiquemos estos deslizadores. Bueno, una vez que ya vemos más o menos, tenemos la máscara hecha sobre el torreón, vamos a ajustar la pantalla. Vamos a añadir estos verdes también. Vamos a ver ahora cómo está. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y lo que vamos a hacer es desenfocar un poco más nuestra máscara. Una vez hecho esto, ahora como hemos visto, a esta zona vamos a quitarle azules. Vamos a coger la rueda, aquí tenemos para elegir una sola rueda o tres, como en el caso de ruedas de color. Vamos a comenzar por una sola y vamos a tirar hacia los naranjas y ahí vemos cómo podemos corregir solo esa zona. Vamos a ver, a comparar con el plano anterior. Vemos que aún el plano anterior sigue siendo un poco más naranja. Vamos a tirar un poco más hacia acá. Y incluso darle aquí un poco de temperatura de color. Vamos a comprobar. Ahí igual nos hemos pasado de saturación. Como estamos viendo. Vamos a bajarle un poco la saturación. Y ahí más o menos tendríamos esa torre. Como vemos nos faltan aún zonas de la montaña. Vamos a sumar estas zonas. Me he pasado. Control Z. Vamos a ver. Nos pasa un poco por el cielo, todas estas nubes, vamos a restarle, bueno, más o menos, pues eso, con paciencia podemos ir, vemos que clicamos ahí, también se nos suma el cielo, pero bueno, más o menos ahí veríamos que más o menos lo tenemos. Voy a quitarle un pelín más de saturación, un pelín menos. Bueno, como veis, con esta corrección secundaria hemos podido corregir una zona determinada. Vamos a ver otra forma de realizar correcciones secundarias, que sería utilizando máscaras en lugar del HSL secundario. Como veis, he reseteado los ajustes secundarios que le había hecho para volver a realizar unos ajustes secundarios, pero esta vez a través de máscaras. Las máscaras las podemos realizar desde controles de efectos. Tenemos aquí en Lumetri Color 3 herramientas para realizar máscaras. La herramienta crear máscara de elipse para hacer
máscaras elípticas, cuadradas o la de mano alzada, la pluma, donde podremos dibujar nuestra máscara. Como en este clip podríamos trabajar esa secundaria, crear esta máscara ya directamente sobre este clip, pero como en este clip ya hemos hecho un ajuste, una corrección primaria, al realizar la máscara, esa corrección primaria solo afectaría a la zona de la máscara. Entonces, para realizar nuestras correcciones secundarias con máscara, lo ideal sería crearnos una capa de ajuste. Vamos a nuevo elemento, creamos una nueva capa de ajuste y la posicionamos encima del clip al que queremos aplicarle esa corrección secundaria. Seleccionamos la capa de ajuste y como vemos aquí aún no nos sale el Lumetri. Para ello vamos a mover cualquier parámetro y automáticamente nos aparece, lo corrijo y aquí ya tenemos las herramientas para hacer la máscara. Como este plano, si nos fijamos, voy a moverlo, tiene un ligero movimiento, a esa máscara luego habrá que aplicarle un tracking de seguimiento. Entonces por ello vamos a comenzar a realizar la máscara justo en el primer frame de nuestro plano. Ahí lo tendríamos. Selecciono la capa de ajuste, se me ha quitado. Y voy a la herramienta pluma. Selecciono la pluma y lo que vamos a hacer ahora es la pantalla completa, el monitor de programa, poner la pantalla completa tocando la tecla de acento abierto al lado de la P. Y vamos a proceder a realizar el trazado de la máscara. Voy a ampliar. Mover, voy a hacer la máscara así a grosso gordo, a modo grosso, aunque lo suyo sería ser más detallado y con paciencia ir haciéndola pues un poco más controlada. Pero para que no se nos haga muy largo el vídeo, vamos a ir bueno, ahí tendríamos la máscara. Voy a volver al modo normal. Aquí la tenemos. Como vemos, estamos al principio de la capa de ajuste. Y ya vamos a proceder a realizar la corrección secundaria sobre esa máscara. Vamos a ir, por ejemplo, a las ruedas cromáticas y vamos a calentar esa zona. Vamos a ir hacia los naranjas. Tanto en las luces como en los medios tonos e incluso en las sombras también un poquito. Bueno, ahí podemos ver la diferencia. Igual me pasa un poco, esto se me ha ido hacia los rojos, vamos a llevarlo pues ahí, por ejemplo. Como vemos, ya tenemos aquí el color de toda esa zona. Ahora, claro, tenemos la máscara en el primer frame, pero para realizar el tracking, para que la máscara acompañe el movimiento de nuestro plano, vamos a ir a estas herramientas. En la llave inglesa, método de seguimiento, podemos decirle si queremos posición, posición y rotación, o posición, escala y rotación. Por defecto lo tengo en posición, escala y rotación, vamos a dejarlo ahí, aunque no rota el plano, pero siempre me viene bien, pues si hay algún ligero movimiento. Y vamos a darle al play, realizar un seguimiento de la máscara seleccionada hacia adelante. Automáticamente empieza el progreso. Y ahí lo tendríamos. Si movemos ahora el cursor,
vemos como la máscara se nos ha movido siguiendo el movimiento del plano. Ya tenemos toda esta zona corregida. Como veis, esta es una buena manera de trabajar todas las correcciones secundarias. Sí que tenemos sobre el clip original las correcciones primarias, tanto de ajuste de contraste, de exposición, como de corrección de color, y luego ya sobre capas de ajuste vamos a realizando todas las correcciones secundarias que necesitemos. Una vez ya que tenemos hechas todas las correcciones primarias y correcciones secundarias, podemos pasar ya a la creación del look, de un look final que vamos a aplicar a toda la escena. Para ello, lo que vamos a hacernos es una capa de ajuste nueva. Vamos a cambiarle el nombre y a ponerle look final. Y vamos a posicionarla sobre el vídeo 3. La estiramos y ya vamos a aplicar nuestro look final sobre esta capa de ajuste. Si vamos al panel creativo, aquí tenemos en la pestaña look una serie de looks preestablecidos que podemos ir comprobando. En esta ventana podemos ver la previsualización y podemos ir eligiendo cualquiera de estos looks. Nos queda ahí más fríos, otros con más contraste, otros más cálidos. Bueno, de todas formas, la siguiente herramienta que tenemos aquí sería la intensidad que le aplicamos a ese look. Como veis, podemos darle más o menor intensidad. Vamos a ver ámbitos de Lumetri. Vamos a ver el RGB Parade, por ejemplo. Como podéis ver, ahí va modificando la imagen, ¿no? Tenemos la herramienta de intensidad, la intensidad del look que le hemos dado. Tenemos esta herramienta de película descolorida, que básicamente lo que va a hacer es reducir el contraste. Tenemos una herramienta de enfocar, donde vamos a crear una imagen de enfoque o de desenfoque. La herramienta saturación, igual que la que teníamos en la corrección básica, donde vamos a saturar, fijaros en el vectoscopio, como podemos saturar los colores o desaturarlos. Y la herramienta de intensidad, que básicamente es como la saturación, pero lo que hace es saturar los colores menos saturados. No todos por igual, sino satura más los menos saturados. Luego también tenemos otras dos ruedas de matiz de sombra, si queremos enfriar más, por ejemplo, las sombras, y matiz de iluminación, si queremos, por ejemplo, modificar los tonos de las luces, ¿no? Todo esto lo tendríamos en el panel creativo, pero lo que vamos a hacer es crear un look nosotros mismos. Vamos a control de efectos, vamos a borrar el Lumetri Color que le hemos puesto a esa capa de ajuste y vamos a comenzar de nuevo. Vamos a hacer, por ejemplo, un look que queramos, por ejemplo, con ruedas cromáticas. Vamos a enfriar, por ejemplo, las sombras un poco y a calentar las luces. Ahí. Vamos a darle, por ejemplo, un poco más de contraste. Por ejemplo, y vamos a quitarle un poco de saturación. Y vamos a darle un viñeteado. Aquí tenemos otra pestaña que aún no habíamos visto, que sería la de crear viñeteado.
Bueno, pues ya nos habríamos fabricado nuestro propio loop. Si lo desactivo, vemos la diferencia, que al estar en una capa de ajuste se aplica a todos los clips por igual. Cuando creamos un loop, lo podemos guardar, podemos exportar para aplicárselo luego a otras escenas o incluso a otros proyectos. Para ello deberíamos de ir a la pestaña esta, en Lumetri Color, y decirle exportar loop. En caso de exportar loop, son unos loops que solo vamos a poder trabajar o importarlos en los programas de Adobe. Así que podemos crear también lo que se llama una loop con exportar cube, que estas loops sí que nos las podría abrir cualquier otro programa. Vamos a ver ahora cómo trabajaríamos cuando estemos trabajando con material de alta calidad y proxies. Voy a importar estos 4 clips de la Canon C200. Vamos a crear una línea de tiempo. Y como ya vimos, este material es Apple ProRes 444 a 10 bits. Y vamos, que pesa un montón. Entonces lo lógico sería trabajar con proxies. Voy a crear los proxies de este material. H64. Aceptar. Ya los tenemos, como vamos a comprobar ahora sobre este clip. Si le doy al botón de conmutar proxy, vemos que tenemos ahí el proxy. Vamos a ir a color. Entonces, una cosa que nos faltó por ver del panel de Lumetri el otro día, bueno, hace un rato, sería en corrección básica esto que pone LUT de entrada. Como ya hemos explicado, lo que son las LUTs son lookup tables, y ya en clase hemos explicado varios de sus usos. Como dijimos, uno de sus usos es aplicarlas a la hora de la edición. Claro, a la hora de la edición nosotros podemos trabajar y editar perfectamente con el material así, en logarítmico, pero igual siempre va a ser más agradecido trabajar con un material con más contraste, más o menos como para decir similar a lo que va a ser el final. Entonces, en un material como este grabado con una curva log, pues podemos aplicarle una LUT para esa curva. Todos los modelos de cámaras, todas las marcas en sus páginas tienen luz para descargarse. Por ejemplo, me he descargado una de Canon, voy a cargarla, darle a examinar. Aquí tenemos la Canon Log 2 12 a BT709. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a convertir una curva logarítmica con la que se ha grabado el material a una curva lineal de la norma 709. Si la aplicamos, ya vemos ahí cómo hemos aumentado el contraste a un contraste lineal, y lo podemos comprobar en el monitor forma de onda. Entonces las LUTs se suelen utilizar para aplicarlas a la hora de editar, pero una vez que terminemos la edición y vayamos a ponernos con la corrección de color, ya seamos nosotros o se lo mandemos a un colorista, esas LUTs las vamos a quitar y haremos la corrección de color de manera manual. Como hemos visto, podemos aplicar la LUT aquí a un clip, uno por uno. Podemos aplicarlo en el clip de la línea de tiempo, podríamos aplicárselo a los originales, o incluso una forma sencilla, voy a quitársela. Lo que nos podríamos hacer también sería, por ejemplo, una capa de ajuste. La posicionamos encima de donde vamos a montar y le aplicamos la luz a esa capa de ajuste, de tal forma que conforme vayamos nosotros montando sobre la línea de tiempo, ese material pues ya lo tendremos en la línea de tiempo con una curva lineal. Como hemos dicho, esta luz, pues una vez acabado el montaje, vamos a terminar el montaje. Vamos a posicionar un plano tras otro. Ya hemos visto, tenemos
hemos ido montando con la luz. Una vez terminado la edición, esa luz la eliminaríamos. Cogeríamos la capa de ajuste, en el caso de haberlo hecho en capa de ajuste, si no tendríamos que ir clip por clip a corrección básica y decirle que no tuviera ninguna luz. Vamos a la capa de ajuste y se la podemos quitar de aquí o directamente eliminamos la capa de ajuste. Ya tendríamos el montaje hecho, ahora ya hemos eliminado la luz para proceder a la corrección de color. Claro, pero como hemos dicho, estamos trabajando con proxies, no estamos trabajando con el material original ahora mismo. ¿Vemos la diferencia? Nosotros podemos empezar la corrección de color utilizando los proxies. Si nosotros hacemos la corrección de color utilizando los proxies, cuando exportemos el final, el vídeo acabado, con el material original, se va a aplicar esa corrección al material original. Vamos a hacer, por ejemplo, una pequeña corrección. Vamos a darle a curvas, vamos a contrastar este plano. Vamos a ver el monitor forma de onda. Bueno, ahí tenemos un poco más de contraste. Vamos a darle, por ejemplo, vamos a calentar las luces un poco. Y vamos a enfriar un poco las sombras. Un poquito, no mucho. Y a calentar un poco los medios tonos también. Vemos ahí la diferencia. Bueno, imaginaros que ya tenemos ahí este ajuste realizado y lo hemos hecho sobre el proxy. Pero nosotros lo lógico sería controlar la imagen sobre el material original, porque a diferencia del proxy es un material de baja calidad a 8 bits con millones de colores, pero en cambio si trabajamos con el material original vamos a tener trillones de colores, ¿no? Es un material grabado a 10 bits donde vamos a poder forzar más el ajuste, mucho más que lo que podamos forzar en el material proxy. Entonces sí, podemos ir trabajando el color sobre el proxy, pero siempre teniendo en cuenta que nuestro material original va a dar mucho más de sí, ¿no? Una cosa ya que estamos aquí, le he aplicado, se me había olvidado explicar antes, a este clip, por ejemplo, ya le he hecho un ajuste, una corrección de color, un contraste y le he dado un loop. Por ejemplo, imaginaros que quiero aplicarle lo mismo exactamente al resto de clips. Podríamos haber hecho lo de la capa de ajuste y haber aplicado el mismo ajuste a todos los clips, o podemos hacer, para no tener que ir ahora al clip y hacerle exactamente lo mismo manualmente, nosotros siempre podemos ir a controles de efectos, seleccionar Lumetri Color, botón derecho, copiar, venimos al siguiente clip, controles de efectos y vamos a decirle pegar. Como veis, podemos ir pegando los ajustes que hayamos hecho a un clip, podemos ir pegándoselos al resto de clips. Vamos a ver ahora cómo tratar la corrección de color con material RAW. Yo voy a importar un par de archivos RAW que me he descargado de la página de Red. Como veis, a este archivo .r3d de Red le acompaña un archivo .rmd, que ahora luego veremos en qué consiste. Importo. Voy a importar otro. Este de la Dragon. Y voy a crear una secuencia diferente para cada uno de ellos, ya que tienen frame rates diferentes. Y vamos a ver, como hemos dicho, cuando trabajemos con RAW, lo lógico será editar con proxies de baja calidad para lo que es la edición. Pero cuando lleguemos al paso de la corrección de color, debemos de trabajar con el archivo original. Como sabemos, el material RAW, el archivo RAW, es un archivo en bruto
que tenemos que procesar. Es un archivo que más cantidad de información va a tener, al no estar comprimido, ni tener ningún tipo de códec, ni nada. Si vamos a la pestaña de controles de efectos, a la pestaña original, tenemos aquí una serie de parámetros que podemos tocar tal cual como podríamos tocar en la cámara a la hora del rodaje. Por ejemplo, si venimos aquí a equilibrios de blanco, podemos modificar la temperatura de color y básicamente sería como si hubiéramos aplicado esa temperatura de color, ese balance de blancos en el rodaje, sin ninguna pérdida de calidad. Tenemos una serie de ajustes de color, de espacio de color, de curvas gamma, donde podemos ponerle alguna curva log. Tenemos sensibilidad, tenemos diferentes ISOs, tal cual como si fueran las ISOs de la cámara, ¿no? Tenemos saturación, contraste, brillo, tenemos una serie de curvas, etcétera. Entonces, antes de poder coger y crear el look final que queramos con Lumetri Color, debemos de ajustar todos estos parámetros. Vamos a ver el otro clip. Si vamos a este clip, vamos a ver claramente, si vamos a original, vamos a ver claramente que incluso en los parámetros que tiene, ya tiene una curva para darle contraste. Podemos modificarla, ¿no? Podemos restaurarla. Bueno, para restaurar podemos ir a cómo se filmó y tendremos la imagen como la teníamos. ¿Veis? Como vemos, tenemos aquí una gran serie de parámetros para comenzar con la corrección de color. Ahora vamos a borrar esto y vamos a ver otro material RAW diferente. Esta vez voy a importar unos archivos rodados con la Blackmagic en DNG. Como veis, es una secuencia de imágenes, tenemos fotogramas DNG. DNG significa es el negativo digital de Adobe. Si selecciono el primer archivo y le doy a importar, automáticamente se me importa toda la secuencia al proyecto de Premiere. Voy a pasar la línea de tiempo y aquí tenemos nuestro vídeo. Cuadro, cámara graba. Y aquí tenemos nuestro vídeo en RAW. Si vamos también aquí a los controles de efectos, en original Blackmagic, vemos que también podemos tocar la temperatura, la tinción y la exposición. Pero para tener más parámetros, lo que debemos hacer para revelar el RAW es ir a After Effects. Entonces, con el botón derecho voy a reemplazar el clip por composición de After Effects. Conforme lo he abierto en After Effects, se me ha abierto el Camera Raw. Ya tenía aquí unos parámetros con los que había jugado, pero vamos a resetearlos. Los resetamos, tenemos aquí el clip y aquí ya tenemos todos los parámetros con los que podemos jugar del Camera Raw. Por ejemplo, podemos modificar la temperatura de color, podemos ajustar la exposición, podemos contrastar, podemos aplicar la intensidad o saturación. Bueno, vamos a hacer para ver bien la diferencia. Una vez realizado todos los ajustes que queramos, voy a decirle, vamos a darle un viñeteado también. Por ejemplo, aquí tenemos viñeteado. Vamos a dejarlo así. Le doy a aceptar. Ya lo tenemos en el After Effects y si vamos a Premiere veremos como también tenemos ya en Premiere ese vídeo con los ajustes que hemos realizado en el Camera Raw. Recordar que todos estos ajustes son no destructivos, siempre podemos volver y retocarlos y podemos trabajar con una gran calidad.